hacia el final, Ok, todo listo, todo preparado. y mi familia y yo vivíamos en Londres. Estuvimos allá 7 años pionando. Mi esposa, Jenny, mi hijo Joe. Ellos consiguieron trabajos en un lugar llamado Dunkin' Donuts en Londres. Aunque René y Jenny, ellos iban solas al trabajo. Mi esposa René y Jenny iban de tren al trabajo. Pasaba cerca de nuestra casa, había una estación de trenes atrás donde vivíamos en Londres, pero de vez en cuando yo los llevaba. Generalmente era antes de que saliera el sol, era muy oscuro, el tráfico era muy tranquilo, y cuando yo los llevaba, yo disfrutaba manejarlos y tenía dos rutas distintas para llevarlos. Una de ellas pasaba por la Torre de Londres, pasando por el río Thames. Ese es el lugar. Yo pasaba por ese tren, por ese puente. En realidad es un puente que abre a veces y a veces se para el tráfico porque se abre y se cierra mientras pasan barcos. Y del otro lado de ese puente está la Torre de Londres. Puedes ver el puente ahí. Yo pasaba delante y después hay un castillo que es la Torre de Londres, un castillo de más de 1000 años. Yo pasaba por ahí y fue hecho como una centinela sobre el tráfico de entrada y salida por el río. Y después yo manejaba por la calle que pasaba al lado o al paralelo con el río y iba hasta pasando por el reloj Big Ben. Esa es una ruta que yo seguía. Otra ruta yo pasaba por el puente Westminster. Eso pasa, cruza el río Thames, pasa donde está la plaza del Parlamento, la torre de Big Ben, el reloj grande, el famoso, y pasaba por ahí y pasaba por la calle Downing, que es donde el primer ministro vive. Es más, pasaba uno frente a la casa donde vive el primer ministro. Y otro lugar famoso y conocido en Londres se llama la Plaza Trafalgar. Está la columna de Nelson. Es un lugar turístico en medio de Londres. Dos fuentes muy bonitas. Una vez hicimos un concierto. Tuvimos permiso de hacer un concierto ahí en la base de la columna o el monumento de Nelson. Y de ahí yo iba por el circo Piccadilly, muy conocido, que es donde una de las tiendas de Dunkin' Donuts, mi esposa y Jenny trabajaban, a la otra estaba en otro lugar. Yo nunca me cansé de estar en Londres. Fue una tarea muy difícil, un trabajo difícil, pero estos lugares que te mostré, las personas pagan miles de dólares para viajar a Londres como turistas, ver estos lugares, y yo pasaba por ellos cada mañana. Y como sabes, en 1994 me mudé para El Paso, y cuando manejo por las mañanas no es algo tan espectacular. Yo manejo por la calle Jorge Dieter. Vine antes de que saliera el sol, era oscuro, pero antes de llegar al hospital de los doctores es un lugar asombroso, el cual poner y vas a ver que es mucho mejor de todos los que has visto hasta ahora y lo están poniendo ahora. Se están demorando, pero vamos allá. El paso, cuando tú va cuesta abajo hacia el Río Grande y hacia México. Y esta foto la sacamos de la internet, pero esta mañana sí había una luna nueva, una luna entera, llena, sobre Juárez. Y yo veo eso cada mañana mientras manejo y vengo al encuentro de oración. Yo tengo un punto de vista panorámico de la gran ciudad de Juárez y hasta puedo ver, además, yo puedo ver hacia el punto final de América del Sur, porque yo creo que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad el alcanzar la nación de México, las naciones de América Central y las naciones de América del Sur. Por muchos años, cuando yo primero me mudé aquí a El Paso, Dios me desafió y aquí estamos en la frontera de esta vasta extensión de humanidad. Gente que hablan idiomas, español e inglés, más de 2.000 millones de personas en el mundo hablan español e inglés.
y son los dos idiomas que más se hablan en el mundo. Y aquí esta congregación tenemos recursos, tenemos personas que pueden ser preparadas para las misiones, y yo he sentido Dios hablarme en varios momentos: mejor que hagas algo, para eso yo te he puesto ahí. Por eso mejor que tu atención sea sobre México y sobre el sur, y estamos haciendo otras cosas en Asia, en Europa. El mundo entero es un campo de cosecha, pero yo tengo una carga específica hacia México y América Central y América del Sur, y por eso quiero predicarles algo esta mañana que no es algo nuevo, pero mi oración hoy, esta unción especial, yo le estoy pidiendo a Dios hoy, es que una dimensión mayor de compasión, de determinación, esto exprima tu corazón. No es el momento para que la iglesia esté distraída. Creemos que Jesús va a regresar otra vez. Los señales están presentes, los cuales Jesús habló. Hay un sentido de urgencia en la tierra ahora, todo lo que está sucediendo en el mundo, y voy a mencionar varias cosas en mi introducción de este sermón esta noche, pero lo que quiero que tú te des cuenta es el sentido un sentido de urgencia. Y mi oración es que algo pueda encender nuestros corazones con un nivel de compasión aún mayor. Jesús dijo: ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Y no puedes hacer eso sin tener un amor por las personas y un amor por la gente. Un amor por Dios y un amor por la gente. Porque estar dispuesto a pagar cualquier precio necesario para ir a las naciones. Vamos entonces a leer nuestro texto. Tengo un par de escrituras que quiero leer, todos del libro de Isaías. No sé cuál van a poner en la pantalla, pero voy a empezar con Isaías 56, versículo 6. Quiero que me acompañes. Isaías 56, 6. Dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración por todos los pueblos. No vemos la iglesia como otra, como eso. Vemos la iglesia con muchas cosas, pero esta escritura dice que la casa de Dios es una casa de oración para todos los pueblos. Jesucristo dijo lo mismo en los evangelios. El Señor Dios, dice Jehová, el Señor reúne los dispersos de Israel, aún reuniré en él a otros junto con los que ya reunidos. Entonces en Isaías 49, 6 dice: también te he dado por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Isaías 66, 18: porque conozco tus obras y tus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones, y lenguas y vendrán a ver mi gloria. Isaías 42, 6: yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar esta mañana. Padre, te pido que derrames tu Espíritu Santo. Señor, confirma con maravillas, señales, unción especial este mensaje. Señor, captiva nuestra atención, nuestra pasión. Ayúdanos a sentir el amor y la pasión, compasión por las naciones. Te damos gloria y honor por lo que estás haciendo. Amén. Quiero hablarte primero esta mañana por el significado de la gran comisión. Y cuando te digo eso, si tú llevas tiempo en nuestras iglesias, puedes recitar la escritura, ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Sabemos lo que quiere significar o quiere decir la gran comisión, pero necesitamos mirarlo otra vez, porque esto necesita tener una definición clara con nosotros. Son las órdenes marchantes de la iglesia. Le dijo a los discípulos antes de regresar al cielo: irás hasta el fin de la tierra, después que sean llenos del Espíritu Santo. En Marcos 15, 16, ir a todo el mundo y predique el evangelio. Por eso la pregunta que tenemos que analizar es: ¿cómo es que ha llegado o cómo llegó esa gran comisión a los discípulos? ¿Qué es lo que ellos sabían del mundo? Sabemos que lo tomaron al pie de la letra. ¿Por qué? Porque acuérdate, no enseguida, pero eventualmente ellos fueron
tuvieron que tropezarse, encontrar la persecución, que los querían destruir en Jerusalén. Ellos querían quedarse en Jerusalén. Ellos tenían sus prejuicios. Ellos fueron creados que el pueblo judío era el pueblo de Dios, que los gentiles no tenían nada que ver con Dios. Demoraron 10 años después que Jesús les dio la gran comisión. Y también está en Hechos 10, donde Pedro entró en la casa de Cornelio, y Cornelio fue el primer converso gentil, y después fue en la casa cuando él entró en la casa de Cornelio, dijo: yo no debo estar aquí, mi cultura, mi entrenamiento religioso, lo que yo sé, no debo estar en un lugar con alguien que no es judío o con los gentiles. Pero él dijo: me doy cuenta que el Señor me ha puesto aquí. Predicó, y todos en la casa de Cornelio fueron salvos y fueron llenos con el Espíritu Santo. Después de Hechos capítulo 10, tenemos Hechos capítulo 13, que fue el primer viaje misionario. Esto fue como 10 o 11, 12 años después que Jesús dio la gran comisión a los discípulos. Y ese viaje misionero no fue empezado por ninguno de los 12 discípulos, sino por el apóstol Pablo, el cual se salvó años después. Escucha bien, hay una dimensión que siempre evolúe, que cambia, que tomamos tiempo, necesitamos tiempo para poder enfocarnos y encontrar la gran comisión y hacerlo más claro con el tiempo. Escucha bien, la gran comisión para ir a todo el mundo, para los discípulos significaba una cosa, pero para Jesús era otra cosa. No significaba lo mismo, no era lo mismo para los discípulos que como para Jesús. ¿Por qué? Porque los discípulos no podían saber qué significaba en sus propias vidas, no podían saber el tamaño del mundo. Grupos de gentes, naciones, lugares que no habían sido descubiertos, eran desconocidos. Romanos 1:8, Pablo dice: primeramente le doy gracias a Dios mediante Jesucristo por todos ustedes, porque su fe se divulga por todo el mundo. En realidad no lo era. Era conocido por todo el mundo que ellos conocían, lo cual consistía principalmente del Imperio Romano. Ese fue el mundo que ellos conocían. En aquella época habían más cosas del mundo que ellos desconocían que el mundo que ellos conocían. Ellos no conocían Norteamérica, Sudamérica, no conocían China, las islas del mundo que están por los océanos del mundo. Ellos no conocían Australia, no conocían la vasta extensión de África, llena de gente y población que no habían sido descubiertos. Cuando Jesús dijo: ir por todo el mundo y predique el evangelio a toda la creación, él se refería a ir a esos lugares, alcanzarlos a ellos, pero los discípulos no sabían eso. Eso sería para generaciones futuras, para nosotros, y en realidad no fue hasta el siglo X, los años 1700, casi 1700 años después del nacimiento de la iglesia primitiva. Déjame decírtelo una vez más, 1700 años después, antes de lo que llamamos el movimiento misionero moderno, cuando la iglesia empezó a tomar en serio llevar el evangelio a todo el mundo, hubo una gran diferencia entre lo que hicieron los primeros discípulos, la iglesia primitiva, como 1600 años en lo cual no hubo ningún esfuerzo serio de alcanzar las naciones del mundo con el evangelio. William Carey fue uno de los primeros misionarios. Él es conocido como el padre del movimiento misionero mundial. Él empezó a tener una carga por las naciones del mundo. Él fue a India, exploró otras áreas del mundo. Él inició organizaciones misionarias que financiaban misionarios a ir a todo el mundo. El punto es que cuando Jesús dice ir a todo el mundo, no podría haber sido logrado posiblemente por los discípulos. El evangelismo mundial tiene una dimensión que evoluye, crece con el pasar de los años y de los siglos.
Cuando Jesús dice id a todo el mundo, él quiso decir lugares en los cuales como misionero Juan Williams él fue el primer misionero a Samoa en 1820. Él navegó hasta allá y salió en un barco de Inglaterra y llegó a Samoa, empezó a predicar el evangelio y llegó a otras islas del mundo. Cuando Jesús dijo ir a todo el mundo, para los discípulos, él también se refería ahí, pero no podrían haberlo sabido. Por eso permíteme proponerte algo esta mañana. Y como te dije, esto no es algo nuevo, pero quiero que lo veas. Mira, existe una dimensión evolutiva en todo movimiento misionero. El pastor Mitchell fue a tomar una iglesia en Prescott, Arizona, en 1970, que solamente tenían 22 personas. Él nunca tuvo gran éxito en su ministerio, pastoreó una iglesia, que otra aquí, otra allá, no tuvo nada, pero su gran visión, su gran convicción era alcanzar los perdidos. Y mientras estaban llegando a Prescott y empezó a pastorear esa iglesia, Dios empezó a darle avivamiento, Dios empezó a abrirle puertas de oportunidades para alcanzar a los jóvenes, y mi pastor se salvó a los 20 años y muchos más empezaron, que son pastores y misionarios hoy, se salvaron en esos primeros días de nuestro compañerismo. Después Dios empezó a bendecir la iglesia. El pastor llevó a su esposa, a sus hijos a una vacaciones a un país extranjero, a Nogales. Cruzaron la frontera de Arizona. El pastor Mitchell se animó, se inspiró de plantar una iglesia en México. Ese fue nuestra primera esfuerzo de plantar iglesias internacionales, y estamos ahora plantando y alcanzando el mundo. Estamos en otras naciones. Luego, después, el pastor Mitchell fue invitado. Él fue invitado a ir a España a hacer una cruzada. Él fue a las Filipinas, a Holanda, a Australia. Cuando él fue a Australia, él vio la cultura que existía allá. Él se dio cuenta, él dijo, es muy parecida con lo que está pasando en Estados Unidos, y inmediatamente se inspiró de plantar una iglesia. Abrimos iglesias en Holanda, en las Filipinas, y en aquel entonces, mira, yo me salvé en esa época, cuando teníamos tal vez unas 20 iglesias aquí en Estados Unidos, y empezamos a tener algunas obras internacionales, y nosotros pensábamos que estábamos alcanzando el mundo, estábamos teniendo impacto en las naciones del mundo. Pero mira, hay una dimensión evolutiva. Hay 243 naciones y territorios en el mundo hoy. 194 son naciones miembros de las Naciones Unidas. Y actualmente, mira, nuestro compañerismo tiene iglesias en 141 países o naciones del mundo. Significa que hay 53 países o naciones, sin contar territorios, otras áreas que pueden ser alcanzadas, las cuales no tenemos una iglesia del compañerismo. Ninguno de nosotros imaginábamos que iríamos a tener 100 naciones donde tendríamos iglesias. Eso hubiera sido pensado como imposible. Eso no es realista. Eso no sería posible para que los discípulos de Jesucristo en la iglesia en aquel entonces hubieran alcanzado todo el mundo en su generación, porque el mundo entero no había sido descubierto todavía. Los pueblos aún no habían sido descubiertos, conocidos. Y como te dije, demoró 1600, 1700 años de un movimiento misionero en evolución para que la iglesia se despertara y se pusiera en marcha. Mira lo que ha ocurrido en nuestro compañerismo. Nuestro compañerismo representa un movimiento misionero en el mundo. Hay otras iglesias, hay otros esfuerzos misioneros que tienen impacto en el mundo, pero vamos a mirar el nuestro compañerismo, el cual consiste de 3,000 iglesias aquí en Estados Unidos y por todo el mundo. Todo empezó 1970, el pastor Mitchell fue a Prescott, habían 22 personas, plantando nuestra primera iglesia internacional. En 1975, un país, 1975, ahora 141 naciones tienen una obra hoy. Y ahí es donde necesitamos ajustar nuestra forma de pensar. Mi confianza es, yo sé que Jesús puede regresar a cualquier momento. Yo sé que Él puede regresar antes de que se acabe este servicio y no tengamos
tengamos tiempo para hacer más nada para Dios, pero suponte que el Señor se demora. Mi fe me dice que nuestro compañerismo puede plantar obreros en cada nación de la tierra, las que quedan donde no tenemos representación del compañerismo, y en cada territorio. No son naciones ni reconocidos como pasiones, pero hay grupos de pueblos, otros tienen su propio idioma, su cultura, y mi confianza es que con todo lo que Dios está haciendo en nuestro compañerismo, esto es solo una pequeña parte de nuestro compañerismo. Uno es 3,000 iglesias, parte de 50 centros de conferencias que hay en el mundo, y antes de que se acabe todo esto podemos ver ese sueño y esa visión cumplida. Jesús nos dijo: vayan a todo el mundo. ¿Sería posible que nosotros pudiéramos ser el cumplimiento de eso? ¿Crees que Dios puede utilizarnos a nosotros si nos rendimos, si dirigimos nuestras finanzas, nos hacemos disponibles? Señor, ponme en un país donde tenemos el evangelio, donde no hay representación. Salmos 22-27, se acordarán y se volverán a Jehová a todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él gobierna las naciones. Eso significaba una cosa para el pueblo de Dios, pero no significa nada para las naciones, las personas, los pueblos que no han sido descubiertos. Entonces hablemos de la responsabilidad que nosotros tenemos. Porque uno ve distintas cifras cuando haces un Google o una búsqueda. Mira, dice que hay entre 7.6 mil millones de personas a 8 mil millones de personas en la tierra. Tú dices 7.7 mil millones de almas en la iglesia. Fíjate, pensamos nuestra iglesia o todo el compañerismo. ¿Será que podemos alcanzarlos, tener impacto? Pero es realmente imposible que podemos llevar representación del evangelio a todo el mundo. O sea, siempre se nos dice que el mundo está sobrepoblado. Muchas personas dicen que las personas que van a nacer en los próximos 50 años estamos destruyendo el planeta y bla, 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 todo ese cuento. Pero ¿será que está superpoblado? ¿Será que el número de habitantes en la tierra de verdad está fuera de nuestro alcance? ¿Será que lo único que podemos hacer como compañerismo es un pequeño impacto? Mira, déjame darte una perspectiva esta mañana, si tú puedes verlo conmigo. Mira, si toda la población del mundo, 7.7 mil millones, fueran repartidos en los Estados Unidos, no, sin contar Alaska, sin contar Hawái, solamente en los Estados Unidos, lo cual son 3 millones de millas cuadradas. La población por cada milla cuadrada serían 2.418 personas. Hay 14 o 15 países del mundo que tienen una tasa de población más alta que eso. Así que si pones 7.7 mil millones de personas de todo el mundo en Estados Unidos, podemos poner un obrero en cada lugar donde todas las personas estarían cerca y escucharían. El problema, lógicamente, es que la población del mundo está repartida en una masa de tierra, la cual es 75 veces mayor que el tamaño de los Estados Unidos. Entonces esa es nuestra tarea. Salmos 96:3, proclamen entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Por eso el punto que quiero que entiendas es que tenemos que ir, tenemos que ver el mundo como nuestro campo de cosecha, como centro de conferencias y parte del compañerismo. Tenemos que ver el mundo como nuestro campo de misiones, y el nuestro ir es facilitado. Si necesitas el Espíritu Santo para algo, es para esto, y es el motivo principal por el cual Jesús nos dio el bautismo del Espíritu Santo a la iglesia, una dimensión del poder sobrenatural para que pueda facilitar que la iglesia vaya a todo el mundo. En Marcos 16:15 Jesús les dijo: ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Acuérdate que ellos no podían antes, nosotros podemos ahora.
Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos en los enfermos y sanarán. Y antes de que Jesús regresa al cielo, él estaba reunido con sus discípulos en Hechos 1:8 y dice: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos no podían haber hecho eso en su vida. No podían haber ido a China, Australia, Canadá, América del Sur y a todas las islas que existen en aquel momento. La tarea era empezar a moverse, empezar a ir a áreas que podían influenciar, pero para nosotros esa palabra es verdad porque tenemos la capacidad de cumplir esa palabra y de verdad ir hasta lo último de la tierra. Por eso necesitamos parejas. Esta mañana necesitamos parejas que se sientan animados para ir. Si Dios te está hablando de un lugar específico, eso necesita ser reconocido. Mi esposa y yo estábamos sentados en una conferencia bíblica en Prescott, Arizona. En enero de 1987, Glenn Clark estaba predicando del evangelismo mundial. Fue un jueves por la mañana. Su sermón fue a las 11 de la mañana. Mi esposa y yo estábamos sentados al frente. Dios me habló de ir a pionar una iglesia en Londres, Inglaterra. Yo le hablé con mi pastor, hablé con el pastor Mitchell. Yo le dije: mire, no estoy pidiendo para ser enviado, pero te digo lo que Dios me habló. Esa misma noche me anunciaron. 2 meses después, mi esposa y yo teníamos pasajes de una sola vía para Londres, Inglaterra. Así es como esto trabaja. Así que me pregunto, ¿a quién Dios le está hablando esta noche? ¿A quién Dios está desafiando? ¿En quién se está moviendo el Espíritu Santo? ¿Quién está recibiendo el llamado y está tomando el llamado de Dios de predicar el evangelio en todo el mundo serio y se está preparando para ser enviado lo más pronto posible, lo cual significa ahora, en medio de esta conferencia que estamos teniendo? También tenemos que responder a través de puertas abiertas. Esto tiene que ser una característica de lo que hacemos. En Hechos 16, Pablo nos dijo: se me ha abierto una puerta, pero hay muchos adversarios. Nosotros como iglesia fuimos a Puebla, México, 2007. Ángel y Ruth Medina fueron con un pequeño grupo de personas que se habían salvo. Una puerta se abrió para pionar y empezar esa iglesia. Y ahora esa iglesia ha explotado en lo que yo creo que pronto será su centro de conferencias. Han construido su lugar de 10,000 pies cuadrados, baños, aulas, clases de aulas, alcanzando los pueblos en las montañas, en el valle donde está San José, Veracruz, en la costa de México, del Golfo de México. Cuando yo fui semana pasada a San José para sus cosechadores, tenían servicios, personas a 20 kilómetros de distancia de donde está el hotel, y estábamos manejando por la carretera, 20 kilómetros del centro de conferencia. Es una carretera oscura. Hay una cordillera a mi derecha, tal vez como a 10 o 15 millas de distancia. Y todo alrededor de esas montañas tú ves luces. Ves luces, los cuales representan pueblos remotos que han sido olvidados, y tenemos iglesias en muchos de esos pueblos. Muchos se han salvado. De esta iglesia de San José han regresado a las villas y los han alcanzado. Y Dios está moviendo y trabajando en estos lugares desconocidos porque puertas se han abierto. Yo estoy orando ahora mismo. Yo siempre considero esta época algo importante en nuestra conferencia, porque empiezo a inspirar y me preparando durante la conferencia qué naciones Dios va a abrir puertas, qué parejas debo mantener mis ojos, a quién voy a retar. Escúchame bien. Mira, no hay ninguna nación, ningún territorio, ningún grupo de personas en la tierra que Dios se puede mover sobre nosotros para que enviemos a alguien y no podamos hacerlo. No siempre ha sido así. Siempre han habido limitaciones de dinero. Hay otros factores incluidos, pero ahora en nuestro compañerismo, aunque no hablemos el idioma, enviamos muchas personas a países que no hablan el idioma. Dios nos lleva a que encontremos un intérprete, alguien que pueda traducir hasta que la persona aprenda el idioma
idioma o empiezo a utilizar un intérprete, pero no hay ninguna nación en la tierra, ningún grupo de personas, ningún territorio en la tierra que no podemos enviar un obrero. Si Dios inspira, si Dios abre puertas, tenemos los recursos y Él dice que vayamos. Por eso tenemos que abordar nuestra responsabilidad. Te pregunto, ¿qué Dios espera de ti? Creo que es muy importante que nos encontremos, nos ubiquemos en medio de esta situación. Este es el esfuerzo que estoy haciendo ahora. Esto fue lo que Pedro hizo en el día de Pentecostés. ¿Se acuerdas de su mensaje? Él fue lleno del Espíritu Santo, sale en la calle, empieza a predicar. Miles de personas empiezan a salvarse y él cita algo del Antiguo Testamento que fue escrito 500 años antes. Y Pedro se ubica lo que Dios está haciendo en su generación y dice, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Está ocurriendo ahora. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Puedo decirte algo esta mañana? Mira, esto sigue siendo aquello. Esta profecía que yo leo todas las mañanas, yo digo, Señor, tú has prometido que en los últimos días derramarás tu espíritu sobre toda carne, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Señor, yo clamo eso para nuestra iglesia, nuestro compañerismo, nuestra nación, y ahora es muy importante que tú y yo nos ubiquemos, nos encontremos. Dios espera que nosotros respondemos a todo lo que tenemos, todas las manos en la masa. Tenemos, yo sé que es difícil encontrar personas y los recursos, pero necesitamos hacerlo. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer esta mañana? Yo creo que todos tenemos un lugar en este altar. Tenemos una cita con Dios, la cual te espera. Acuérdate que Dios necesita un lugar en el cual Él pueda hablarle a tu corazón, donde Él puede aclarar su voluntad, definir su voluntad para que podamos actuar. Enviar a obreros. ¿Sabes dónde empieza? Se inicia sobre un altar. Sea que tú envíes a alguien o que tú mismo vayas, los mantengas por tus oraciones. Considera las escrituras en la Biblia que hablan de ir. Génesis 12:4, se fue Abraham como Jehová le dijo. Muchas veces lo que vemos aquí es que dice, ve. Éxodo 3:10, ven por tanto ahora, te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Y Moisés fue. Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame aquí. Jueces 6:14, el Señor le dijo a Gedeón, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de las manos de los midianitas. No te envío yo, dice el Señor. Mateos 28:19, id por todo el mundo haciendo discípulos de todas las naciones. Hechos 13:2, el Espíritu Santo dijo, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Hechos 15:36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Fueron animados a partir, a enviar, y esto pasó a ser parte de lo que Dios estaba haciendo. Estaban dispuestos a aventurarse, a arrancarse a ir, y el altar es un lugar de rendirse, de entrega. ¿Tú sabías que Jesús respondió a un llamado de altar? Yo estuve de pie en el lugar donde Él respondió su llamado de altar el noviembre pasado. Se llama el huerto de Getsemaní, o el jardín de Getsemaní. Fue un altar donde Él se rindió a la voluntad de su Padre. Y lees la escritura, dice que Él se postró, puso su rostro en tierra, se arrodilló ante el altar y le clamó a su Padre, a Dios, diciéndole, Dios, si fuera posible que pase esta copa de mí,
Era tan difícil para Jesús ir a la cruz. Dios lo envió a la tierra para ese motivo. ¿Será que él va a ir? Él primero tuvo que rendirse. Y él dijo, Señor, si es posible que pase esta copa de mí, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y él se rindió, se entregó, respondió el llamado de altar, se levantó y fue a la cruz. Y el resto, como dicen, es historia. Fue ahí, en el jardín, en el huerto de Getsemaní. Fue ahí, en ese jardín de Getsemaní. No en la cruz, fue ahí, en el huerto de Getsemaní, que nuestra redención fue decidida porque él se rindió. Escucha bien, hay naciones representadas en esta congregación por parejas que están asistiendo, y la redención de esa nación depende de que tú estés dispuesto a entregarte. El altar es un lugar en el cual determinamos a ir. Jesús lo hizo para ir a la cruz, tú y yo para ir a las naciones. No todos vamos a ir físicamente, algunos irán y otros facilitan y envían a través de nuestras oraciones, liberalidad y dar. Este altar puede tener un impacto asombroso esta noche. Si abrimos nuestros corazones, oímos de Dios y nos levantamos todos a cumplir la voluntad de Dios y vamos a las naciones. Quiero que inclines tu rostro conmigo. Ok. Hey, fue un mensaje sobre las naciones. Yo sé, de repente te esperabas un mensaje de esperanza o algo por el estilo, pero en sí lo que el pastor está diciendo es que muchas veces nosotros anhelamos que Dios haga algo por nosotros. Y eso es bueno, está bien. Pero de otro lado también hay una respuesta, que Dios también espera que nosotros hagamos algo por lo que Él está pidiendo. Lo que Él ha visto es que el mundo se está destruyendo, que hay diferentes lugares donde los robos, las adicciones, etcétera, 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 están tomando a las personas. Sabemos que la lucha es espiritual. La Biblia dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas, contra entes espirituales de maldad. ¿Ok? Entonces, si la lucha es contra esta clase de espíritus, Dios está diciendo, necesito guerreros, necesito hombres y mujeres que se atrevan a decir, hey, yo no voy a permitir que el miedo me controle y no enfrentar a un ladrón diciéndole, hey, te puede ir mal si sigues así. Que cuántas veces, mi estimado hermano, huimos de los ladrones en vez de pecharlos y decirles, hey, mi estimado, sé que me puedes hacer daño, pero en realidad tú te estás haciendo más daño. Si te mueres, te vas al infierno. Dios no quiere. Hey, ¿cuántas veces, iglesia, hemos estado con mi esposa evangelizando y nos hemos... Hey, San Juan del Urigancho sabemos que tiene gente buena, linda, aleluya, como ustedes, amén. Pero también tiene gente que no tiene un buen nombre. Y es entonces cuando nos chocamos con ellos, mi estimado hermano, les llevamos el mensaje de salvación y en vez de que nosotros tengamos miedo, ellos nos tienen miedo a nosotros. ¿Tú sabías, campeón, que cuando nos mudamos aquí a la iglesia, este parque estaba lleno de drogadictos? El parque estaba lleno de gente que consumía drogas, gente que consumía terocal por todo lado. Hey, llegó el camión de basura, aleluya. Pero mientras la gente consumía drogas, nosotros teníamos la iglesia, predicábamos el evangelio y luego íbamos hacia el parque y les predicábamos a ellos. Algunos de los chicos visitaron la iglesia un par de veces y después desaparecieron del lugar. Es entonces, yo te digo, Dios quiere salvar vidas. Y nos ha enviado a nosotros no para huir, sino en realidad para enfrentar circunstancias. Y estamos aquí en San Juan del Urigancho, mi estimado hermano, para salvar las vidas de las personas. La gente se muere. Y si se mueren, ¿a dónde van? La preocupación mía siempre fue esa. ¿A dónde van si es que mueren?
Y esa es la razón por la cual cuando escuchaba las predicaciones, es cierto, Dios comenzó a ayudarme, Dios comenzó a hablarme, Dios me dijo, tienes que aprender a perdonar, ok, voy a perdonar. Dios, tienes que olvidar el pasado, ok, olvidé el pasado. Tienes que mirar hacia el futuro, ok, voy a mirar hacia el futuro. Tienes que desarrollar habilidad, comencé a desarrollar habilidades. Hey, la Biblia tiene un montón de respuestas ante diferentes necesidades. Pero ¿qué hay al respecto de la necesidad de Dios? Nosotros pensamos Dios no tiene ninguna. Hey, Dios sí tiene una. Es que hay un problema aquí. Dios en su santidad, si es que Él viene, nos destruye porque el mundo está sucio y perdido. La Biblia explica, mi estimado hermano, que si Dios viniera como Él es, el mundo se destruye, la gente se aterra. ¿No nos dice acaso el libro del Éxodo que cuando Dios quiso venir, la gente dijo, no queremos estar con Dios? Estamos aterrados. ¿No nos dice eso el libro del Éxodo? Es entonces que Dios dijo, ok, entonces voy a enviar a aquel que yo le hable. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos de nosotros le pedimos ayuda a Dios? ¿Y cuántos estamos dispuestos a responder a ese llamado donde Dios dice, ok, ahora yo te necesito a ti? Recuerdo muy bien el año 2010, estábamos en mi matrimonio y en el momento del altar también le dije a Dios, hey, Señor, ¿sabes? Yo voy a donde usted me envíe. Yo pude haber soñado que Dios me envíe a Hawái, que Dios me envíe a ser pastor en Holanda. No, Dios me envió aquí a San Juan del Urigancho, a esta tierra. Y es entonces, yo te digo, aquí en esta tierra, mi estimado hermano, donde la gente puede decir muchas cosas, yo la he pasado súper lindo y súper bien. Súper bien, siempre cuidado por la mano de Dios, siempre, mi estimado hermano, sonriendo junto a mi esposa y llevando el evangelio por las calles. Es entonces, tenemos ese llamado. Hay gente que se está perdiendo y nos están esperando. De verdad que nos están esperando. Para terminar, el día de ayer estaba camino hacia el banco, me estaba yendo rápido, tenía que hacer una gestión en el banco, pero en el proceso es como que pasé al lado de un chico y yo no sé cuántos de ustedes pueden tener la sensibilidad de escuchar la voz de Dios, pero Dios me dijo en ese momento, hey, háblale a ese muchacho y dile que yo lo estoy buscando y le quiero ayudar. ¿Seguro? Ok. Volteé y le dije, hey amigo, no sé cómo estás, pero Dios dice que necesitas ayuda. Y él abrió los ojos. Dije, ¿podemos hablar de Dios? Sí, claro. Hablamos de Dios en ese momento. Y entonces él me dijo, sí, tengo problemas. Y comenzó a contar al respecto de los problemas en su trabajo, de que lo había perdido, de que necesitan los ingresos económicos, etcétera, etcétera. Para hacer más corta la historia, él me dijo, necesito a Dios. Se arrepintió de sus pecados, tuvimos una buena conversación, le dejé el volante, le invité a la iglesia. Y él me dijo, ok, sí, me dijo, mañana estoy ahí. Bueno, no ha venido, no sé por qué, de repente vino justo cuando Freddy cerró la puerta y se fue. No, es una broma. Pero el tema es, mi estimado hermano, necesitamos seguir llevando el poder del evangelio y orar por esas personas. Amén. El mensaje de esta noche es ese, que así como nosotros necesitamos de Dios, la verdad es que Dios también nos necesita a nosotros. Es una relación. Nos necesitamos mutuamente. Cierra tus ojos en esta noche. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Te pido por favor, habla con Dios en este momento. Cierra tus ojos y dile al Padre Celestial, mi Dios, ¿qué es lo que usted busca de mí? Dile a Dios del cielo, Padre, ¿qué es lo que usted quiere de mí? ¿Por qué fui creado? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Cuál es el futuro que usted ha dejado en mi vida? Porque los proyectos que yo tengo, ok, es hecho, esto, pero pareciera que hay algo más. Pareciera que hay algo más que todavía no encuentro. ¿Qué es, Señor? Pues Dios te va a hablar. Él te quiere decir, sabes, yo tengo un plan específico, tengo un plan de vida que va más allá de la eternidad. Entonces, campeón, significa que los planes de Dios son eternos. Significa que lo que Dios tiene para ti es más grande que tus propios planes. Por esa razón, hoy en esta noche te pido, habla con Dios, cierra tus ojos y dirígete a Él y dile, Padre bueno, ¿qué quiere usted de mí? Probablemente Dios te responda, probablemente Dios te hable. Y Él mismo te diga, hey, te necesito para esto. Te necesito para salvar vidas. Te necesito para que me ayudes en esto. ¿Qué puede decirte Dios? ¿Qué le vas a responder si Dios te habla? La tendencia, mi estimado hermano, de este mundo, la tendencia de las religiones es llevarnos a pensar solamente que nosotros necesitamos a Dios. No, pídele a Dios esto, pídele a Dios esto, pídele a Dios esto. Pon en oración esto y pídele, y pídele, y pídele, y pídele, y pídele.
Pero ¿qué hay al respecto de lo que Dios pide? ¿Qué hay al respecto de lo que Dios considera su necesidad? Que nosotros podemos responder ante esa necesidad. ¿Qué hay al respecto, mi estimado hermano, de aquello que Dios quiere de ti? Es entonces, la Biblia dice, dad y se os dará. Lo cité en el momento de la ofrenda. Entonces hay una responsabilidad, es responder frente a lo que Dios pide. Pero hay un problema en esta noche. ¿Qué pide Dios? ¿Qué es lo que Dios te puede pedir a ti? ¿Qué es lo que Él quiere decirte a ti directamente? ¿Qué es lo que Él te está pidiendo? Y de repente, dentro de su pedido, ¿no le has prestado atención? O tal vez no te ha parecido tan importante porque tú también tienes tus propios planes. La Biblia nos cuenta la historia de Moisés. Moisés tenía sus propios planes. Dios se le presentó y le dijo, hey Moisés, te necesito. Quiero que vayas y le des libertad a Israel y lo saques de Egipto. Oh, no, Señor, envía a otro. Oh, no, Señor, envía a otro porque yo estoy ocupado haciendo esto. No, Señor, envía a otro porque yo estoy cuidando las ovejas de mi suegro. No, tú vas a ir. La respuesta al final, conocemos la historia. Que Moisés le dijo a Dios, ok, está bien, yo voy, pero voy si usted viene conmigo. Yo te digo hoy en esta noche, a donde Dios quiere que tú vayas es porque Dios quiere estar contigo. Es porque Dios quiere ir contigo personalmente. Entonces, campeón, Dios quiere estar contigo. Y la Biblia dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Es en otras palabras, campeón, que Dios quería venir, Dios quería estar contigo, pero cuando Él vino le dijiste, no, todavía no, tengo otras cosas que hacer. El problema, campeón, es cuando le decimos no a Dios. El pecado después busca infiltrarse en los corazones, ya sea odio, ya sea resentimiento, ya sea ira, ya sea etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes pecados, mi estimado hermano, que destruyen el corazón del hombre por dentro y no nos damos cuenta. Entonces, lo que Dios quiere, mi estimado hermano, es limpiarte. Por eso es que la Biblia explica, campeón, que Él está a la puerta de los corazones. Aquel que oye su voz y le abre, entonces Dios entrará y cenará con él. Será una relación nueva, tú como hijo de Dios y Dios como tu Padre. Por eso es que la Biblia dice, a los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy en esta noche somos criaturas de Dios si no le pedimos a Él que entre a nuestras vidas y nos transforme. Seguiremos siendo sus criaturas, mas no sus hijos. Pero Dios quiere adoptarte. Quiere adoptarte. Él pagó un precio por tu adopción. El precio fue su muerte en la cruz. Un precio demasiado alto para mostrarte a ti que Él quiere tenerte a ti dentro de su familia. Si hoy en esta noche sabes que hay pecado en tu corazón y por esa razón es que estás lejos de Dios, de repente algún día le dijiste no a Dios y entonces el pecado se infiltró. Que Dios busca hacer, campeón, es limpiarte, lavarte, restaurarte, sanarte, dejarte como nuevo. ¡Pum! Esa es la obra de Dios. Si en esta noche quieres pedirle perdón, levanta tu mano en el nombre de Jesús. Nunca antes lo habías hecho. Aleluya. O de repente un día le diste tu vida a Dios, le dijiste, hey, mi Dios, esta es mi vida, este es mi ser, este es mi corazón, este soy yo, Padre bueno, el que usted creó y el que se entregó a usted, Padre, pero sabe, con el tiempo, mi Dios, yo me olvidé de usted, con el tiempo me alejé de usted, con el tiempo volví a pecar y ahora te sientes sucio otra vez. Pero quieres pedirle a Dios que te restaure. Hey, la Biblia lo dice y lo explica en Juan capítulo 1, verso 9, primera de Juan, que Dios es fiel y justo para perdonar al que se arrepiente. Dios es bueno. Entonces, pidámosle perdón. Si tienes que reconciliarte con Él, déjanos orar contigo, déjanos orar por ti. Levanta tu mano esta noche en el nombre de Jesús. Aleluya. Ok, iglesia. Hemos escuchado el sermón, un sermón para las naciones, un sermón que en donde no hemos escuchado cómo es que Dios quiere ayudarnos, sino en realidad lo que hemos escuchado es qué es lo que Dios te está pidiendo. Lo que Dios pide es, necesito una pareja para enviarlo a una tierra donde la gente se está perdiendo. Necesito una pareja, necesito un hombre valiente, una mujer valiente, que juntos decidan ir a donde los voy a enviar, porque hay gente que se está muriendo, hay gente que se está perdiendo en el pecado. Y no me gusta eso.
entonces la respuesta es personal. Eso depende de ti, de tu esposa y de Dios. Entonces, iglesia, hemos escuchado este sermón. Dios ha puesto la necesidad y Él está diciendo, ¿si estarías dispuesto a responder? De ti depende. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Si Dios ha hablado de tu vida, el altar está abierto, puedes venir a hablar con Dios. Vamos los demás a cantarle esta canción a nuestro Salvador. Ok, esta canción que es Al borde de tu gran trono. Aleluya, vamos a cantarle a nuestro Dios eterno. Al borde de tu gran trono me postraré, hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, dile a Dios, exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Su nombre es el vencedor. Su nombre es el vencedor. Su nombre es el vencedor. Aleluya, iglesia. Vamos a dar una fuerte alabanza a nuestro Salvador. Oh Padre bueno, bueno Dios. Te adoramos hoy en esta noche y siempre. Bendito Jesús, Padre, oh Padre bueno, Dios del cielo, Rey Jesús. Te alabamos, Señor. Aleluya. El llamado está puesto. La respuesta es personal. Depende de nosotros, iglesia. Vamos a terminar en oración. No te olvides de hablar con Dios y de decirle qué es lo que usted quiere de mí, hacia dónde usted me quiere mandar, qué es lo que usted quiere que yo responda. Y también dile, Padre, yo le necesito en esto, yo le necesito en esto. Es una relación. No te olvides, Dios no es Papá Noel. No es solamente Dios, dame. No, es una relación. Dios es bueno, iglesia. Vamos a terminar en oración. Padre bueno, muchas gracias, Divino Rey, por esta noche especial. Gracias, maravilloso Padre, porque es usted aquel que busca traer respuestas, mi Dios, en los corazones de hombres y mujeres. Maravilloso Dios. Le pido, poderoso Rey, que bendiga esta noche, Padre mío. Que mueva, Padre bueno, a los corazones de los hombres, mi Dios del cielo, a comprender, mi Dios, que usted no es Papá Noel, no es una clase, mi Dios, de maquinita, donde simplemente uno habla y usted tiene que responder. No. Usted es una persona, Padre mío. Usted es una persona que siente, que ve, que oye, Padre Santo, y que también, mi Dios, usted, Padre mío, quiere tener una relación con nosotros en donde usted está pidiendo, hey, esto es mutuo, yo quiero ayudarte, pero yo también te necesito. Mi Dios, aquí estamos, Padre. A donde usted nos necesite, mi Dios, nosotros queremos traer respuesta. Padre bueno, llévenos a aquellas personas, Padre Dios, que le están llamando. Llévenos, mi Dios del cielo, a aquellos hogares, mi Dios del cielo, que se están destruyendo y le están pidiendo ayuda, que están diciendo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué permites eso? Pero no es que usted lo está permitiendo, es que simplemente la gente se está llevando, Padre, se está dejando llevar por el pecado y necesitan ayuda. Ayúdanos, Padre, a encontrarlos. Se lo ruego y se lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, iglesia, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en esta noche. Nos vemos, iglesia, el próximo miércoles. Aleluya, oren por mi esposa. Hoy día en esta noche está saliendo de viaje. Ok, aquellos por favor que están mirándonos por internet, gracias por mirarnos por el internet. Cuídense muchísimo, estamos en contacto. Chau.